Si eres mexicano como yo, este hombre no necesita presentación. Guillermo del Toro es por lejos uno de los cineastas más talentosos que ha surgido en nuestro país, que con su estilo tan peculiar y hermosas historias se ha ganado la ovación de críticos y fanáticos. Estamos a unos días de que se estrene en Netflix su versión de Pinocho, o Pinocchio, como quieran llamarlo, así que es un buen momento para prepararnos haciendo un recordatorio de su trayectoria y comprendiendo por qué cada una de sus películas se vuelve única y entrañable. Sin más rodeos, hoy, en Sin Estilo, la filmografía de Guillermo del Toro. Antes de hablar de sus películas debemos volver años atrás para comprender su infancia y adolescencia, pues son etapas de su vida que marcarán para siempre su visión del cine. Guillermo del Toro Gómez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964 y es hijo de la actriz Guadalupe Gómez y Federico del Toro Torres, un negociante de bienes raíces. Hay muchas versiones en las que se explica de dónde surge su fascinación por los monstruos. Algunas dicen que durante un sueño lúcido recuerda haber visto un fauno salir de atrás de su reloj y monstruos paseando por debajo de su alfombra. Aterrorizado, pero con ganas de ir al baño, el pequeño del Toro les ofreció un trato. Si lo dejaban ir a orinar, sería amigo de ellos para toda la vida. Cumplida la parte de ellos, Guillermo dedicó toda su carrera a presentar a sus amigos bajo una luz más amable en sus películas. También es importante recalcar que creció en un lugar estrictamente católico, y a pesar de que en la actualidad se considera agnóstico, la simbología católica está presente en sus películas, la mayoría de veces representada de una forma negativa, como en Mimic, Cronos, El Espinazo del Diablo, o en ocasiones de una forma positiva, como lo es el caso de Hellboy. Del Toro nos muestra la religión desde diferentes ángulos. Según sus palabras, puedes encontrar algo espiritual en una película de monstruos, así como algo monstruoso en un lugar espiritual. Otra es relacionada a su abuela. Como sus padres salían demasiado de la ciudad, lo dejaban a él y a sus hermanos al cuidado de su abuela, quien constantemente le decía que presentía que iba a fallecer mientras dormía. Esto solo preocupó a Guillermo, que constantemente vigilaba la respiración de la anciana por las noches. Todas estas anécdotas, aunadas con sus sueños aterradores, hicieron que los monstruos lo ayudaran a completar la idea del mundo. La idea de que existía la oscuridad, la muerte, la vida en los márgenes de lo que era bueno o lo que era bonito. Controlado su miedo por las criaturas fantásticas, Guillermo se hizo fanático de ellas. Sus monstruos favoritos eran Frankenstein, King Kong, Godzilla, Nosferatu, pero su favorito, y con el que quedó maravillado, es el monstruo de la laguna, del cual quedó tan fascinado que lo usaría como inspiración para dos criaturas de su filmografía. Además, tuvo la oportunidad de ver muchísimos programas japoneses, y esto lo menciono porque será relevante más adelante. Pero bueno, creo que ya entramos en suficiente contexto de su infancia, así que ahora vamos con sus inicios como cineasta. Del Toro pasó 10 años aprendiendo y practicando diseño de maquillaje y fundó su propia compañía, Necropia. Y con sus apenas 21 años ya era productor de un filme, Doña Erlinda y su hijo, cinta donde su madre fue la protagonista. Pero el maquillaje no era su única afición, no, porque poco tiempo después, Guillermo del Toro dirige 2 cortometrajes. El primero, Doña Lupe, donde fue director, productor y guionista, y posteriormente Geometría, donde también tuvo la ayuda de su madre como actriz de dicho proyecto. Los 2 cortometrajes están en YouTube por si es que quieren ir a verlos. Prosigo. Además de maquillista, productor y director, Guillermo también era un gran escritor, y que te cuento que para este punto llevaba más de 8 años planeando su primer largometraje, La Invención de Cronos, o llamada comúnmente Cronos, película donde Del Toro tuvo que hipotecar su casa y vender su auto para poder financiar la cinta. Cronos nos cuenta la historia del anticuario Jesús Gris, que encuentra un artefacto mecánico que le otorga vida eterna a cambio de su sangre. Cuando un poderoso empresario se entera de la existencia de este objeto, envía a su sobrino a conseguirlo. Podría decirse que Cronos es una particular adaptación y análisis del mito del vampiro, aunque nunca se menciona esta palabra en toda la película, ni se hace mención a los principales elementos asociados a este ser. La película ganó infinidad de premios Ariel, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Ópera Prima. Pero, lo más importante, Guillermo conoció al amor de su vida. Estoy hablando de Ron Perlman.
Guillermo quedó asombrado con este actor desde la vez que lo vio en El Hombre de la Rosa, La Guerra de Fuego y la teleserie de La Bella y la Bestia, y desde Cronos Del Toro lo escogería como su actor fetiche. Ron Perlman ha participado en 8 de sus 12 largometrajes. Aunque este no es el único actor recurrente en su filmografía, porque también está Doug Jones, actor con el que Del Toro le gusta trabajar porque debido a su estatura, fisonomía y su especialidad en mímica, hacen que sea excelente para interpretar a sus monstruos. Doug Jones es la persona detrás del maquillaje de Long John en Mimic, Abe Sapien en Hellboy, el hombre pálido y el fauno en El laberinto del fauno y finalmente el hombre anfibio en La forma del agua. Y quiero hacer una mención especial en la actuación de Doug Jones en El laberinto del fauno, que junto con la dirección y ambientación de Del Toro logran esta escena que todavía me pone los pelos de punta y que hasta la fecha sigue siendo mi favorita en todas sus películas. Con el éxito que obtuvo Cronos, Guillermo del Toro empezó a coescribir para después dirigir Mimic, esta vez con un presupuesto un poco más elevado y a la vez siendo una producción estadounidense. Mimic nos ubica en la ciudad de Nueva York, donde una extraña epidemia provocada por las cucarachas ha comenzado a afectar a la población joven. Por ello, 2 científicos crean una especie genéticamente modificada, las Judas, para que terminen con esta plaga. Sin embargo, años después, una serie de asesinatos empiezan a ser relacionados con las Judas y con algo mucho más aterrador. Mimic sabe contraponer la ciencia, su pretensión de controlar y explicarlo todo, con las emociones, lo desconocido, lo trascendente si se quiere. Los experimentos de la doctora Tyler, tan exactos, contrastan con su deseo de ser madre. Por otra parte, aborda otros temas como la marginación y la pobreza. Del Toro maneja con destreza las bases del miedo y el suspense, sobre todo la claustrofobia en las escenas del subterráneo. Escenas que recuerdan a Alien, el octavo pasajero. Música siniestra, fotografía oscura, decorados inquietantes, proporcionan la atmósfera adecuada. Todos estos factores crean lo que es para mí la mejor escena de esta cinta. Sí, mueren niños y mueren de forma horrible. Pero a pesar de que Mimic fue elogiada incluso por el mismísimo Stephen King, esta ha sido la producción en la que Del Toro se ha sentido más incómodo, porque Mimic era una cinta que él no quería hacer. Él quería realizar un guión en el que había trabajado, Mephisto's Bridge, proyecto que nunca pudo ver la luz. Finalizada Mimic y después de vivir el desagradable suceso que fue el secuestro de su padre, tema del que no entraré en detalles, Del Toro comienza a trabajar en su siguiente proyecto y a la vez el que representa un cambio notable en su filmografía: El Espinazo del Diablo. Creo que El Espinazo del Diablo es la película que marca por completo el sello y estilo de Guillermo del Toro. Hasta este punto, Del Toro era un gran director, eso ni siquiera lo dudo, pero aún no tenía un sello tan marcado o distintivo. Era un buen director de cintas de horror, pero él quería demostrar algo más. Quería demostrar que de los monstruos y sus historias puedes aprender algo. Así que hago una pequeña pausa para explicarte algunos de estos puntos. Hay ciertos temas que siempre estarán presentes en las películas de Guillermo. Los monstruos es definitivamente lo primero que una persona identifica en sus películas. Del Toro dedica mucho tiempo en el diseño de sus criaturas, los cuales siempre han sido hechos por maquillaje y efectos prácticos, a excepción de, obviamente, los Kaiju de Titanes del Pacífico. Pero no solo se trata de hacer que se vean bien estéticamente. La mayoría de veces, el monstruo es representado como un ser inofensivo, incomprendido y con un pasado misterioso. De hecho, el monstruo es usado para demostrar que puede ser mucho más aterrador el ser humano. Tal es el caso del personaje del Capitán Vidal en El laberinto del fauno, Strickland en La forma del agua o Jacinto en El espinazo del diablo. O hay ocasiones en las que el director se enfoca en representar la monstruosidad dentro del hombre, como lo fue Stan en El callejón de las almas perdidas, o el gran poder y la fuerza sobrehumana de Blade. La muerte,
Hay una entrevista que se hizo bastante popular donde se le pregunta a Guillermo del Toro por qué veía la muerte de forma tan distinta. And have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side of human nature and fantasy and terror. But you also are a really joyful and loving person. So how do you find that balance? I'm Mexican. No one loves life more than we do in a way because we are so conscious about death. La muerte es un elemento que está presente en todas sus películas, sin embargo, no es representado como algo malo. Es más bien una especie de recompensa. En La forma del agua, Eliza puede quedarse con el monstruo hasta después de haber muerto. En El laberinto del fauno, Ofelia llega a su reino hasta que es asesinada. En El espinazo del diablo, Dr. Casares tiene la oportunidad de salvar a los niños incluso después de haber fallecido. En La cumbre escarlata, Thomas Sharp puede descansar en paz solo hasta que Edith está a salvo. La muerte es algo natural y es parte de la vida. Del Toro nos muestra que no hay que tenerle miedo porque no significa el final de la existencia de una persona. La violencia. Según palabras de Del Toro, la violencia en el cine se divide en dos. La violencia al estilo de Bruce Willis, como una cortada en la frente, una puñalada en el estómago o una bala en el hombro, y la violencia ejercida en partes anatómicas poco comunes, pues con estas es muy fácil que el público se proyecte o lo recuerde. Una torcedura de tobillo, una puñalada en la axila, un corte en la mejilla, un disparo en la oreja o perder un par de dedos. La violencia en sus películas es diferente porque es un dolor que no te puedes imaginar. La pérdida de inocencia y la madurez. Muchos de sus personajes son niños y por lo tanto deben perder su infancia para poder comprender al mundo tal y como es. La mayoría de veces logra madurar gracias a la presencia de un monstruo. Les pasa a los personajes de Ofelia, Carlos y los huérfanos en El espinazo del diablo, hasta incluso el personaje de Mako Mori debe madurar como piloto kaiju para anteponerse a la adversidad. La relación con figuras paternas. Otro tema recurrente es la interacción de hijos con sus padres, donde en el mayor de los casos es una relación tensa. Pero aquí Del Toro utiliza temas como religión o regímenes fascistas o de dictadores para enseñarnos cómo el adulto es incapaz de ver sus errores cegados por su fanatismo. Ejemplo de esto es Ofelia con el Capitán Vidal, Hellboy con el profesor Bruttenholm y Mako Mori con el mariscal Stacker. Y finalmente, el amor de forma poco convencional. Para Del Toro, el amor no debe ser disfrazado como algo sano ni bello, simplemente debe ser real, aún en circunstancias no ideales. El verdadero amor es aquel que existe cuando te das cuenta de los defectos o acciones de otro. En La cumbre escarlata, Thomas Sharp sigue amando profundamente a su hermana aún después de que ella confiesa que lo ha envenenado. Eliza tiene relaciones románticas con la criatura hasta que se come al gato. No antes, después. Geppetto ama profundamente a Pinocho a pesar de que su aspecto es completamente diferente a las versiones de Disney. Incluso en Cronos, Aurora sigue amando a su abuelo aún después de verlo convertido en otro ser. Para el director, el amor que exige la perfección es imposible e insólito. Y todo esto, a mi parecer, resume el estilo y temas dentro de sus películas, pero volvamos a la filmografía. Así como Del Toro le gusta crear películas con tramas complejas, también le gusta crear cosas algo más sencillas. Pero esto no significa que pierda su calidad. Todo lo contrario, sus monstruos y escenarios relucen más que nunca, como es el caso de Blade 2 y la espectacular saga de Hellboy. Y hablando de Hellboy, así como Del Toro representa la monstruosidad del hombre, en estas dos películas hace lo opuesto, muestra la humanidad en el monstruo. Rojo, como se llama en la película, es un ser sarcástico e infantil. Puede ser heroico, rebelde, gracioso, romántico, celoso, un gran amigo, puede enamorarse y tener hijos, hasta incluso puede ser religioso como su vínculo con el crucifijo de su padre. Pero no solo Hellboy es humanizado, sino también otros personajes en esta saga, como Abraham Sapien, Liz Sherman, Johann Kraus y la princesa Nuala. Guillermo usa su pasión por ciertas historietas o cómics en específico para crear escenas impresionantes como por ejemplo la entrada al mercado troll. Welcome to the troll market.
Aquí la ambientación y el maquillaje convierten a Hellboy en la película donde sus monstruos brillan más que nunca. Y tiene este chiste que me sigue dando risa cada vez que lo veo. Lo siento, niño. No hay problema. ¡Qué hermoso bebé! No soy un bebé, soy un tumor. Pero es que el cineasta no solo se detuvo en los efectos prácticos. ¿Recuerdas que te mencioné que Del Toro creó una fascinación por los programas japoneses? Bueno, Titanes del Pacífico es su forma de expresar lo que estos shows le hacían sentir. Para esta película incursionó en mayor escala en el uso de efectos visuales por computadora que, sumado a su increíble imaginación y obsesión por el detalle, logró crear asombrosas criaturas como los Kaiju e imponentes máquinas como los Jaeger. Torque engaged. Convirtiendo así a Titanes del Pacífico en una épica película de acción. Pero en medio de estas películas un poco más comerciales, si es que sí queremos llamarlo, estrenó la que muchos críticos consideran que es su mejor cinta realizada, El laberinto del fauno. El laberinto del fauno es un relato de la agonía de un país vista a través de los ojos de una niña que se aferra de un modo irracional a su inocencia, mientras que el mundo de su alrededor se desmorona envuelto en violencia y sangre. Del Toro sitúa unos personajes dibujados de forma precisa como los dos extremos. Aquí no hay medias tintas ni lugar para ellas. Están los malos, como el Capitán Vidal, y los buenos, como los personajes de Alex Ángulo y Maribel Verdú. Y en medio de todos ellos, Ofelia, una hija de la guerra cuya desbordante imaginación sirve de contrapunto a los horrores que debe y ha debido superar. Todo lo que te acabo de explicar sobre su estilo está presente en El laberinto del fauno. Pero lo mejor de esta película es el juego que existe entre lo real y lo fantástico. Al final de la cinta, nunca sabes si todo lo que ha vivido Ofelia fue real o fue producto de su imaginación. Una hermosa película que no supe valorar la primera vez que la vi, pero ahora puedo afirmar que es una obra maestra. Ahora debemos dar un enorme salto en el tiempo. Después de la exitosa Titanes del Pacífico, Del Toro, en el año 2015, estrena La Cumbre Escarlata, la cual hasta la fecha es considerada como la menos exitosa del director. Pero esto puede ser por dos razones. 1, porque está basada en la novela homónima, y 2, porque es una cinta que carece de monstruos, hay más bien espíritus. Aún así, no se dejen engañar, La Cumbre Escarlata sigue siendo una muy buena película. En fin, para este punto Guillermo del Toro ya lo tenía todo. Era su propio productor, podía escribir y llevar a la pantalla las historias que él quisiera, tenía los aplausos y ovaciones de críticos y el público, pero aún le faltaba una cosa, aquello que te coloca como un artista en otro nivel, algo que en la industria representa prestigio, y el prestigio tiene un nombre, el Oscar. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. And the Oscar goes to The Shape of Water. Llegamos al momento cúspide de su carrera con la maravillosa historia que es La Forma del Agua. Guillermo del Toro ganó el premio Oscar a Mejor Director y Mejor Película en 2017. La Forma del Agua es el perfecto ejemplo del gran talento e imaginación de Guillermo del Toro y cómo puede crear una bella historia de la nada. A los gemelitos los tuve porque una mujer muda se enamoró de un dios anfibio del Amazonas, cabrón. Eso está de pelos. La Forma del Agua es una película que habla de aceptación, de tolerancia y del proceso de conocer a los demás, con bastantes elementos del mundo de la ficción, pero siendo más una historia de un amor que no se puede dar por la rareza del personaje. La película presenta bastantes elementos fantásticos, incluso la trama es uno de ellos, una mujer que se enamora de un monstruo a primera vista. Es una cinta que muestra la definición de amor de Del Toro, porque al igual que el agua, el amor no tiene forma. Ya para este punto, Guillermo del Toro puede contar absolutamente lo que quiera y como quiera, incluso sin la necesidad de poner monstruos en pantalla, como lo fue en El Callejón de las Almas Perdidas, la cinta con el menor sello de Guillermo del Toro, pero que no significó un problema para los espectadores. De hecho, el suspenso que se maneja en esta película es indescriptible, y la actuación de Bradley Cooper en la escena final sigue siendo algo estremecedor. Mister.
I was born for it. Y ahora ya conoces un poco sobre este talentoso director y ya estás listo para ver Pinocho. Sea cual sea el resultado de esta cinta, estoy seguro que quedaremos maravillados con su versión de este clásico. Para concluir, solo quiero decir que Guillermo del Toro no es solo un gran cineasta, sino también un excelente ser humano, un gran ejemplo a seguir y digno de admiración. Guillermo del Toro, el hombre que convirtió sus miedos en arte. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Hagamos que esta bonita comunidad crezca cada vez más. Yo soy Daniel, nos vemos en un próximo video y recuerda que esto es por amor al cine.